Bueno, buenas tardes a todos y a todas a este tercer y último encuentro. Vamos a esperar un ratito a que se termine de dar ingreso al resto de la gente que está en espera porque hemos tenido un problema para iniciar la sala y ya les doy la bienvenida como corresponde e iniciamos este último encuentro en breves minutos. Voy pidiéndoles a todos los presentes que por favor nos ayuden en mantener muteados sus micrófonos para que no hagan interferencia los disertantes. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a este tercer y último encuentro en esta serie de charlas que hoy terminan, hoy llegan a su fin, en representación de la Federación Provincial de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, que nuclea los 11 colegios de abogados de la provincia. Doy las gracias a mi mesa directiva y a cada uno de los presidentes y las presidentas de cada uno de los colegios de la provincia por permitirnos esta posibilidad de debate colectivo en estos tiempos tan especiales. Mi agradecimiento una vez más, y esta vez el agradecimiento más grande, a las instituciones que coorganizaron con nosotras estos tres encuentros tan necesarios y tan debatidos y que han dado lugar a tan lindas charlas y tan lindos intercambios, han sido coorganizados de manera igualitaria por la Federación Provincial de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, por la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, filial Córdoba, y por el Colegio de Abogados de Córdoba. En especial, mi agradecimiento a Fernando Luque Mariño, que fue el referente de Córdoba para esta organización, y a Verónica de Marchi. Agradezco entre los que están presentes también el presidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pedro Mendizábal, y ya a medida que vaya descubriendo a otros referentes que nos engalanan con su presencia, los iré saludando. Bueno, pero sin duda hoy los grandes protagonistas, Córdoba se da el lujo hoy de cerrar con un broche de oro, con dos grandes disertantes y además amigos. Ellos son Eleonora Slavin y Ricardo Gileta. Eleonora Slavin va a empezar. La idea es que los dos hablen del paso previo obligatorio por comisiones médicas a la luz de la óptica desde la justicia y los aspectos sustanciales de la ley de riesgos de trabajo. Eleonora Slavin es
jueza del trabajo, jueza nacional del trabajo de Mar del Plata, y además integra gran cantidad de grupos de estudios, académica, gran disertante a nivel nacional, y una gran generosa de la academia y una amiga. Eleonora, cuando quieras, tenés la palabra. Está desactivo tu micrófono, Eleonora. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Tati, por tu invitación. Realmente, para mí es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, quiero agradecer a la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, la Federación Provincial, el Colegio de Abogados y a la Asociación Argentina Filial Córdoba por permitirme estar acá con ustedes. Para mí es un placer realmente. Yo voy a referirme, yo soy de la provincia de Buenos Aires, así que voy a referirme a lo que es mi opinión sobre el pase previo obligatorio por las comisiones médicas y un poco a lo que es la jurisprudencia a nivel nacional. Estuve en las otras dos charlas del lunes escuchando al resto de los expositores. Juan Orsini se refirió el lunes pasado al fallo Marchetti, lo que es, digamos, la declaración de constitucionalidad del paso previo que ha establecido la provincia de Buenos Aires, que es nuestro tribunal superior. Pero bueno, voy a tratar de hacer por ahí un cierre de lo que fueron las charlas tan extraordinarias que tuvimos, o por lo menos tuve el gusto de escuchar estos dos lunes anteriores. El tema es, ¿cuáles son los motivos que tuvo el legislador para sustraer la materia de riesgos del trabajo de los jueces naturales? Acá ya estoy marcando postura en la medida que entiendo que los jueces naturales son los jueces laborales. Y yo creo que la da el propio legislador cuando nosotros en la exposición de motivos, tanto en la sanción de la 24.557 en su momento, disculpen, voy a mirar el tiempo para no pasar, en la 24.557, sino también cuando en los considerandos de la resolución 298 de febrero de 2017 lo expone, es evitar la litigiosidad. Específicamente me voy a permitir leer lo que dice la exposición de motivos, cuando dice que pese a los avances, la situación actual exhibe una notable proliferación de litigios individuales que han puesto en riesgo no solamente la finalidad del sistema de riesgos de trabajo para asegurar reparaciones suficientes, sino que además amenazan con colapsar la justicia laboral en varias jurisdicciones. Que al mismo tiempo se entendió que este conjunto de factores se ha agravado al punto que en la actualidad la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas que evitan directamente, laborales, que evitan la obligación de pasar previamente por las comisiones médicas. Creo que está claro que el sentido en su momento de la creación de esta instancia obligatoria era evitar la litigiosidad. Y me permito hacer este comentario porque si nosotros recordamos el nacimiento de la ley 24.557, nosotros veníamos de un sistema de riesgos de trabajo de 1915, donde habíamos llegado ya al año 91 con todas los recortes que se le iban haciendo a la ley, con la ley 24.028, que había establecido un tope de 20 años de salario mínimo vital y móvil, con un salario mínimo vital y móvil que no iba de acuerdo a la hiperinflación que teníamos, no digo el 24.028, que era el 91, pero había quedado ya en los últimos años de Alfonsín, había quedado congelado, sale la 24.028 y como había ley de convertibilidad, también quedó ahí, entonces no había inflación, pero el salario no había tenido una actualización que tuviera relación. Y tan es así que todos los que ya tenemos una cierta edad sabemos que la mayor prestación que podía obtener un trabajador por una incapacidad total y permanente llegaba en ese momento a $500, algo que era irrisorio. Eso llevó a que la única salida que tenían los trabajadores para tener una reparación del daño sufrido era la vía civil, con algún grado de protección, o la vía del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo para poder escapar de
de la fórmula de la ley de accidentes de trabajo. Quiere decir que así llegamos a la 24.557, y el sentido de la 24.557 era hacer un sistema hermético, hacer un sistema que estableciera un mecanismo previo de pase por comisiones médicas, cerrando la vía del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, estableciendo un cierre también a la posibilidad de acceder por vía civil, y un sistema que cubriera al trabajador. Pero como una forma, a mi entender, de decir, bueno, pero no es que estamos cerrando el sistema para los trabajadores, estamos haciendo un sistema mucho más moderno, más progresista, y por lo tanto lo que estamos diciendo es, nos vamos a ocupar de la prevención, y nos vamos a ocupar, si todo esto fracasa, de la reparación. Pero desde el vamos está mal planteado, desde el punto que la ley de seguridad e higiene en el trabajo se transforma en una ley a la que hay que consensuar. Entonces había que hacer estos acuerdos para ver cómo las empresas iban a cumplir con la ley de seguridad e higiene, que todos sabemos que los contenidos que tenía eran mínimos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Quiere decir de que la prevención no fue un requisito sustancial en la ley de 24.557. Y aparecen estas administradoras de riesgos de trabajo, las ART, como unos organismos con fines de lucro, y las comisiones médicas formadas solamente por médicos que dictaminaban sobre cuestiones jurídicas. No se analiza el aumento de siniestralidad porque, claro, la justificación era en ese momento, no hay registros de siniestralidad serios que podamos tomar en cuenta, pero bueno, a partir de ahora va a haber registros de siniestralidad y vamos a ver cómo se van a ir comportando las empresas de esta manera. Lo único que se analizaba era el aumento de la litigiosidad, pero no el aumento de la siniestralidad. Llegamos a 2004, Aquino, Castillo, Milone declaran la inconstitucionalidad del 39, del 46, el pase previo al 21-22, pero volvemos con la 26.773, esta reinstalación de lo que era la opción, y enseguida la 27.348 para decir, volvemos a la instancia previa obligatoria de comisiones médicas, tratando de salvar aquellas inconstitucionalidades de origen que tuvo la ley 24.557. Ahora, esta reforma de la 27.348 salva las inconstitucionalidades planteadas de origen en la 24.557, la 27.348, al establecer un mecanismo en el cual hay una revisión judicial posterior, pero delegan las provincias esta necesidad de adherirse y no se entromete en cuestiones no delegadas por la provincia, como había pasado con la 24.557. ¿Está salvada? Si nosotros vamos a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional, vamos a ver que ya en Sociedad Comercial e Industrial Jiménez Vargas, con provincia de Mendoza, en el año 57, la Corte había sostenido que el poder de policía de las provincias es irrenunciable y la pretendida delegación es extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo o de las legislaturas provinciales. Por lo tanto, los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos a los gobiernos nacionales mientras no sea por voluntad de las provincias, pero que se exprese en un Congreso General Constituyente. Consecuentemente, las provincias no podrían, a través de su poder legislativo, delegar este poder reservado por la Constitución Nacional. Y tanto en Castillo con Cerámicas en septiembre del 2004 como en Obregón en abril del 2012, la Corte, sin pronunciarse explícitamente sobre la constitucionalidad o no de las comisiones médicas, va a sostener que la habilitación de los estados provinciales a que su aplicación dé lugar no puede quedar condicionado o supeditado al previo cumplimiento de una vía administrativa ante organismos de orden federal, como son las comisiones médicas previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Consecuentemente, las legislaturas provinciales, a través de una ley de adhesión, cedan eventualmente su competencia en el trámite administrativo ante las comisiones médicas, no varía
la naturaleza del derecho, ni que estas comisiones médicas sigan siendo organismos federales. Por lo tanto, el carácter obligatorio y previo a la posibilidad de acceder a la justicia no subsana el reproche que establece la Corte en Obregón. Y entonces resulta inconstitucional exigir al trabajador que transite esta instancia previa. Si nosotros vamos a Ángel Estrada y compañía en el año 2006, que lo cita en el fallo Marchetti en provincia de Buenos Aires, la Corte, en el voto de la mayoría, para justificar que se puede en algunas, o que la Corte autoriza a que organismos federales actúen a través de la delegación en materias que son provinciales. Lo que Ángel Estrada dice es que se condiciona la validez de la atribución de facultades jurisdiccionales a los órganos administrativos, entre otros requisitos, a que el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos, y de esta forma restringir la jurisdicción que la Constitución Nacional le atribuye a la justicia ordinaria, haya sido razonable. Por lo tanto, la Corte no dice que cualquier materia puede ser sometida a organismos administrativos con la mera condición de que luego exista una revisión judicial. Es decir, tiene que haber un criterio de razonabilidad para sustraerlo de la competencia que es originaria. Y en este sentido se consideró que esta atribución de funciones jurisdiccionales a entes administrativos para dirimir controversias de naturaleza patrimonial entre particulares implica un doble quebrantamiento constitucional. Porque por una parte, se produce la transgresión del principio que prohíbe al Poder Ejecutivo intervenir o ejercer funciones judiciales, el artículo 109 de la Constitución, pero por la otra también transgrede la garantía de defensa en juicio a la persona y los derechos del artículo 18 de la Constitución. Vamos entonces a las comisiones médicas. Yo entiendo que aún considerando que la provincia pudiera adherir a una ley nacional que establece cuestiones de índole procesal, como es la 27348, no puede delegarlo en organismos federales, ya que constituye una intromisión del gobierno federal en la soberanía provincial y por lo tanto violatorio de los artículos 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional. Además de este reproche, y que en muchas provincias se intentó subsanar a través de convenios con comisiones médicas con participación de funcionarios provinciales, esto no sucedió así en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tuvimos una adhesión, una ley de adhesión que fue incondicional. Solo artículo donde dice se adhiere a la ley 27348. Pero ahora en los casos en donde entendamos que hay un convenio entre provincia y nación y donde se establece una participación de del Ejecutivo Provincial en estos organismos, en estas comisiones médicas, entiendo que siguen formadas por médicos que no tienen idoneidad técnica para ser competente en los términos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obviamente que tienen capacidad técnica y mucho más que cualquiera de nosotros para evaluar desde los conocimientos de la ciencia médica, pero no la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad o la relación causal. Pero además no gozan de estabilidad propia e independencia y están sujetos al despido libre con pago de indemnización. Y tampoco podemos hablar de la imparcialidad desde el momento que las comisiones médicas son parcialmente financiadas por las propias aseguradoras de riesgos de trabajo. Entonces, en ese sentido no considero que sea constitucionalmente válido exigir a un trabajador a transitar por una instancia administrativa previa, donde serán médicos los que van a decidir sobre cuestiones ajenas al conocimiento legal y constitucional en las que está en juego el derecho a la salud, la integridad física y la vida de las personas. Y tampoco creo que esto se supla a través de esta Secretaría de Homologación o la asistencia de un secretario letrado, y mucho menos para darle el carácter de cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este marco, me parece muy importante el dictamen del fiscal Gabriel de Bedia de febrero de este año, 4 de febrero del 2020, en Lasarte con Swiss Medical, cuando le tocó dictaminar sobre la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo
en casos donde, como ya sabemos, no había ninguna necesidad de adherir, sino que la ley automáticamente entraba en vigencia. Y él establece que una ley no puede ser dictada sino por razones de bien común. Y que cuando está el juego entre reformas económicas y protección de los derechos humanos, esto no puede, en una sociedad democrática, implicar un juego de suma cero en detrimento de grupos vulnerables como son los trabajadores. Y que dentro de este paradigma de derechos humanos vigentes a partir del 75, inciso 22, y la reforma del año 94, y toda la jurisprudencia a partir de ese momento, donde se ha receptado el principio protectorio, el de estabilidad, el de justicia social, el de progresividad, el pro homine. Entonces, la delegación de facultades a organismos federales como las comisiones médicas no reunirían las condiciones establecidas por la Corte Suprema en Ángel Estrada para ser constitucionalmente válida. ¿Por qué? Porque no existe esta razonabilidad y no están dictadas en bien común. Y esto afecta no solamente la tutela judicial efectiva, sino la garantía de defensa y la grave afectación del artículo 14 bis. Y expresamente va a decir que, me va a permitir leerlo, que la naturaleza patrimonial de la controversia inherente al derecho común y la ubicación predominante que ocupa la protección de los trabajadores en el orden de prelación normativa, por ser sujeto de preferente tutela, obstan sustraer de la jurisdicción judicial las acciones iniciadas por trabajadores que vieron mermada su capacidad a consecuencia de daños sufridos por el hecho o en ocasión de sus tareas. Máxime si se repara que el referido mensaje de elevación de esta ley habla de litigiosidad y no de siniestralidad, por lo que no existe justificación suficiente para delegar en organismos administrativos el tratamiento de estas controversias. Sostiene que el procedimiento administrativo viola no solo los principios que ya enumeré, sino que además la no discriminación, la igualdad ante la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la doctrina de la Corte en Álvarez con Cencosud. Entonces va a decir que es inconstitucional el trámite previo establecido con carácter de obligatorio, pues se trata de normas procesales que no garantizan a un trabajador un adecuado acceso a la justicia, vulneran el principio protectorio establecido en el 14 bis, la igualdad ante la ley del artículo 16, porque va a haber una discriminación peyorativa entre el trabajador y el resto de los ciudadanos que afectados por afectados en su integridad psicofísica como consecuencia de un evento que es ajeno al trabajo, o otros trabajadores que pese a haber sufrido un daño, están en relaciones no registradas y que por lo tanto tienen acceso directo a la vía judicial. Me quiero detener un segundo en el sistema interamericano de derechos humanos. Si nosotros tomamos en cuenta el sistema interamericano de derechos humanos, ha establecido la necesidad de establecer principios o ciertos estándares sobre los alcances de la tutela judicial efectiva y el debido proceso judicial cuando se están involucrados derechos económicos, sociales y culturales. Y en este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo fue un estudio de las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte y sistematizó la jurisprudencia para poder establecer algunos estándares mínimos. Vamos a analizar que está claro que el acceso a la justicia hay que considerarlo desde tres aspectos. En primer lugar, la posibilidad de llegar al sistema judicial. La segunda, de lograr un buen servicio de justicia. Pero por último, y que dice que es necesariamente complementario con los otros dos, es el conocimiento por parte de los ciudadanos de los derechos que tienen, de los medios para poder acceder a ese reconocimiento y específicamente de la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la obligación consecuente del Estado de brindarlo y promoverlo. Si nosotros analizamos desde este punto de vista el procedimiento en materia de riesgos de trabajo y las innumerables resoluciones de la Secretaría, de la Superintendencia, perdón, de Riesgos de Trabajo, lo que vamos a ver es que tenemos un procedimiento muy engorroso, muy complicado, que aún aquellos que nos dedicamos permanentemente a trabajar sobre el tema, tenemos que estar buscando las modificaciones y tratando de interpretar
cómo se van ensamblando unas con otras. Mucho peor para alguien que frente a un accidente o enfermedad tiene que además conocer este entramado para poder hacer valer sus derechos. En este sistema de análisis, de estos estándares que ha fijado el sistema americano de derechos humanos, dice que una de las barreras comunes que tienen los grupos sociales y económicamente desventajados en materia de acceso a la justicia tiene que ver con los costos económicos vinculados no solamente a la contratación de un abogado, sino al acceso a tribunales en los horarios que son acotados e incompatibles con jornada de trabajo, la falta de información de los derechos de los que son titulares, un formalismo excesivo, un lenguaje diferente, demoras en los procesos, causas geográficas que tienen que ver con trabajadores de lugares más alejados de las ciudades principales. Y en este sentido, dice, los estados tienen una obligación, no solo negativa de no impedir el acceso a esos recursos, sino que fundamentalmente positiva de organizar todo el aparato institucional de modo que los individuos puedan acceder a esos recursos. Si nosotros analizamos el sistema de riesgos del trabajo, vamos a hablar de que cuando sale la 27348 y la obligación o reimpone la obligación del pase previo por las comisiones médicas, la cantidad de comisiones médicas que existían en el país, aún dejando de lado los cuestionamientos que se pueden hacer acerca de comisiones médicas federales en las provincias, si las provincias pueden adherir, si es un poder no delegado, aún dejando de lado eso, vamos a hablar de que la cantidad de comisiones médicas eran imposible para la cantidad de provincias que tenemos en nuestro país. Y para que tengan una idea, en provincia de Buenos Aires, provincia más grande del país, había 5 comisiones médicas cuando sale la 27348. Aún si nosotros entendemos que lo que se busca es un procedimiento más rápido, más sencillo, donde se pueda evaluar el daño y darle una satisfacción inmediata a ese trabajador que tiene o que sufre un infortunio laboral, tendríamos que tener comisiones médicas lo suficientemente dispersas por todo el país, de manera que cada uno tuviera en su lugar una comisión médica a la que acudir y que inmediatamente tuviera una reparación, que inmediatamente tuviera una asistencia médica y luego, si quieren, podemos discutir el tema económico, pero que tuvieran una reparación instantánea, inmediata. Si nosotros estamos hablando que en provincia de Buenos Aires había 5 comisiones médicas, ni les digo en el resto del país, esto es imposible. Un trabajador no tiene acceso a la comisión médica. Yo me puse hoy a ver, porque todos los días va cambiando ahora con la pandemia, la cantidad de comisiones médicas. Hoy a la mañana había 61 comisiones médicas funcionando de manera presencial en el país y ahora volví a entrar y ya hay 3 más. Pero aún así estamos hablando de 2 comisiones médicas en Cava, 21 comisiones médicas en toda la provincia de Buenos Aires. En el resto, provincia, Córdoba, 6 comisiones médicas, que es de las que más tienen luego de provincia de Buenos Aires. Y después hay Río Negro y Mendoza con 4 comisiones médicas, con 3 comisiones médicas Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, y el resto del país con 1 comisión médica. Quiere decir que no salvamos esta exigencia que habla el sistema americano de derechos humanos, de que tiene que haber un acceso geográfico que posibilite que el trabajador reclame. No solamente le cuesta tener conocimientos de qué puede reclamar, sino que además no tiene posibilidad de tener una comisión médica cerca de su domicilio. Pero si con esto no bastara, también modifica la competencia judicial del tribunal al que puede acceder el trabajador. No solamente tiene que desplazarse hacia el lugar de la comisión médica, que por la cantidad que es, vemos que la mayoría de los trabajadores no van a tener comisiones médicas en su domicilio, sino que además van a tener que ir luego a litigar al tribunal que corresponde a la comisión médica en la que estuvo, no al tribunal que corresponde de acuerdo a su domicilio o el domicilio de prestación de tareas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta idea de
evitar la litigiosidad. Al hacerlo de esta manera, lo que estamos hablando es que como las comisiones médicas están generalmente en los lugares de mayor densidad poblacional, que es donde están los tribunales o los juzgados, que también tienen mayor cantidad de causas, lo que hacemos es seguir aumentando la cantidad de litigios en aquellos lugares, en las zonas, donde están las capitales de provincia o las ciudades más importantes, y sacando de su juez natural a los trabajadores en aquellos departamentos judiciales donde hay menor litigiosidad. Por lo tanto, ese tampoco es un argumento que convence. Cuando habla de los estándares también la Corte dice, bueno, hay que tener que tomar 4 aspectos. Dice, y estos 4 aspectos que va a enumerar es la obligación del Estado de reforzar o fijar estándares a cómo debe ser el procedimiento administrativo, cómo debe ser el procedimiento judicial y cómo lograr la tutela efectiva. Y tratar de evitar márgenes, digamos, una demora irrazonable, resoluciones que estén fundadas, evitar los márgenes inadecuados de discrecionalidad, prácticas arbitrarias, discriminatorias, y que también integra este debido proceso a contar con una decisión fundada en el asunto, en un plazo razonable y que tenga la posibilidad de acceder a una revisión judicial. Ahora, cuando nosotros analizamos, es cierto que hoy de la comisión médica la apelación judicial es conforme el nuevo sistema de la 27348, si bien cada provincia va a establecer en la medida que adhiera a la ley cuál es el mecanismo. Hay provincias como provincia de Buenos Aires que no lo ha hecho, otras como ustedes han hecho una adhesión estableciendo muchas más pautas, algo que en mi provincia no pasó. Pero vamos a ver que esta revisión judicial, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se intenta subsanar, y esto es lo que la Corte utiliza en el fallo Marchetti, y después repite en Delgadillo, Sacas, que son los que van fijando la doctrina legal en ese punto, por mayoría con el voto del doctor de Lázari en disidencia, va a establecer que como cuando se hizo la adhesión solamente es un artículo que adhiere en forma total a la ley sin hacer ninguna discriminación, cuando se reforma la ley de procedimiento laboral en provincia de Buenos Aires, que todavía no está en vigencia, que cambia del sistema de tribunal de única instancia a un sistema de doble instancia con cámaras, que iba a entrar en vigencia a partir de este año, del 1 de febrero, pero como no se hizo la segunda instancia, se suspendió la entrada en vigencia, sí entró en vigencia un solo artículo, en realidad un inciso de un artículo, que es el 2, inciso J, de la 15.057, que establece un sistema de acción plena frente a la apelación de las comisiones médicas. Y esto es lo que la Corte utiliza para decir, tenemos un sistema propio, procesal, establecido por la provincia de Buenos Aires a esa ley de adhesión. Pero ¿qué pasa con esto? Volvemos a los primeros. Yo creo que tampoco cumple con los estándares porque no se tiene muy en claro los plazos para la revisión judicial. 15 días habla la 27348, 90 días es el plazo de caducidad que establece la ley de procedimiento laboral en provincia de Buenos Aires. Ahora, si estamos hablando de una acción plena, ¿no tendríamos que hablar del plazo de prescripción de los 2 años? Finalmente, creo que me queda todavía, me voy a referir a un fallo que salió hace unos meses, que si bien no se refiere al tema de comisiones médicas, es el caso Spoltore versus Argentina del 9 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que es interesante porque si bien en realidad de lo que va a hablar es de la demora excesiva en un procedimiento judicial de un trabajador que reclamaba por un infortunio laboral en provincia de Buenos Aires
la demanda fue rechazada, interpuso recursos ante la Corte del Supremo Tribunal Provincial de Buenos Aires, fue rechazado, terminó en la Corte Interamericana, y en realidad la Corte Interamericana no entra en el fondo del asunto, sino que lo que va a analizar es la demora o el plazo excesivo. Y me parece interesante porque la Corte en Spoltore, lo que va a decir la Corte Interamericana, es que lo que va a analizar es el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren salud en relación con el acceso a la justicia y el derecho a recurrir al fallo, pero lo fundamental es que dice que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos y la interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, y que esta interpretación que hay que hacer tiene que ser evolutiva y consecuente con las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana, así como de la Convención de Viena. Por lo tanto, el objetivo de determinar el alcance o derecho de condiciones de trabajo, así como las normas que se derivan de la Carta de la OEA, hay que analizarla con todo el corpus juris internacional. Entonces dice, este derecho a condiciones dignas y satisfactorias, y además la prevención de accidentes y enfermedades, ya está reconocido por la Corte Interamericana, y específicamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación número 23, va a indicar que los Estados partes tienen una obligación de tener una política nacional para prevenir accidentes y daños en la salud relacionados con el trabajo, y tratar de reducir al mínimo los riesgos, pero además garantizar una amplia participación en la formulación, aplicación, revisión de esa política por los trabajadores, por los empleadores y por las organizaciones que los representen. Cita el convenio 155 del OIT, pero va a decir que además va a tener que tener una política para que frente a un accidente o enfermedad, primero prevenir, pero luego tener derecho a una reparación. Y cuando habla de derecho a reparación, habla de mecanismos adecuados de reclamación, como son los tribunales para resolver las controversias. Y en particular, que los estados tienen que velar para que los trabajadores que sufran un accidente o se vean afectados por una enfermedad reciban una indemnización adecuada que incluya todos los gastos de tratamiento y de rehabilitación, pero además que esto sea rápido, que sea efectiva, porque es la única forma de que se cumplan con los artículos 8, 25 y 26 del pacto. Y garantizar el acceso sin discriminación a las salvaguardas reconocidas por el derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador. Y acaba de decir que cuando habla del mecanismo para lograr esta indemnización, va a decir que las obligaciones son de carácter progresivo. Progresivo significa la obligación concreta del Estado de avanzar lo más rápidamente hacia la plena efectividad del derecho a condiciones dignas y satisfactorias de trabajo, pero además la no regresividad frente al alcance de esos derechos. Y esto me parece que es muy importante, porque volver a un sistema obligatorio de comisiones médicas a trabajadores, y no que sea una opción, me parece que viola el principio de no regresividad y de acceso pleno a la justicia. Yo creo que las comisiones médicas, y si nosotros lo analizamos, o por lo menos yo puedo hablar de provincia de Buenos Aires, en el momento en que las comisiones médicas, y mi ciudad tiene una comisión médica, daban turnos rápidos y las reparaciones pasaron de tener tope a ser un piso, las comisiones médicas funcionaban. Pero cuando las comisiones médicas empezaron a taparse por la cantidad de trabajadores que van a hacer reclamos, y al no abrir nuevas comisiones médicas, tampoco puedo decir que el sistema, cuestionable o no la constitucionalidad, si son federales o no, si las provincias delegan o no, sea un sistema que cumpla este objetivo. Entonces, los trabajadores terminan accionando, justificando el retardo en la comisión médica, aún en los casos, como en mi provincia, donde se declaró la constitucionalidad del sistema y la obligación de acreditar el pase por las comisiones médicas para iniciar juicio. Finalmente, que creo que ya estoy en tiempo,
considero que la Corte debería expedirse y debería expedirse en forma rápida, porque esta inseguridad que da el sistema, porque obviamente hay jueces que declaran la inconstitucionalidad del sistema, hay provincias como la mía que ya estableció la constitucionalidad, pero bueno, si bien es doctrina legal y los jueces de las instancias inferiores tenemos que cumplir con la doctrina legal, no todos lo hacen en la medida que no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de la Nación. Y esto lleva realmente, a mi criterio, a un grave problema para los trabajadores, fundamentalmente, porque la pérdida de tiempo que supone expedientes que han llegado hasta la Corte de la provincia, para que la Corte de la provincia les diga, ustedes no tenían habilitada la instancia y tiene que volver, muchas veces uno puede tener un criterio, pero en la medida que yo sé que la Corte de la provincia tiene otro, no puedo insistir con mi postura más que dejarla sentada y cumplir la doctrina de la Corte, porque de lo contrario no estoy colaborando a que el trabajador vea una reparación rápida, sino que estoy demorando aún más el proceso. Entonces creo que sería fundamental una decisión de la Corte Suprema Nacional como para tener, si bien no es casatoria con respecto a todo el país, pero sí uno tiene una idea de lo que eventualmente puede considerar y evita mayores perjuicios que los que ya tiene un trabajador cuando tiene que deambular por todo este sistema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eleonora. Te aplaudimos, excelente, excelente. En lo personal me gusta mucho esta disertación de Eleonora y siempre se perfecciona. Una posición muy linda, a mi criterio. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo disertante. Nuestro próximo disertante es Ricardo Gileta. Ricardo Gileta solo quiere que digan que es vocal de la Sala Primera de la Cámara del Trabajo de Córdoba y que ha sido durante muchos años abogado litigante. A él le molesta muchísimo que se le diga esto, pero es un estudioso, un gran generador de debates hermosos que nos dejan a todos siempre maravillados, y ha sido autor de fallos en esta pandemia que han sido de reconocimiento nacional. Así que adelante, Ricardo, con tus minutos. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Gracias, bueno, gracias Itati. Por supuesto, siempre tu exageración es extrema. Bueno, agradezco a la FECACOR por esta invitación para participar en esta jornada tan prestigiosa, para la FECACOR, al Colegio de Abogados de Córdoba y a la filial Córdoba de la querida Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Es un honor para mí participar en este ciclo que ha contado con expositores de alta jerarquía y hoy particularmente compartir esta tarde con Eleonora Slavin, una magistrada a la que admiro y cuyos fallos siempre leo con mucho detenimiento y que he citado en más de una oportunidad. El título de esta charla es un poco la mirada judicial sobre el paso previo y obligatorio ante las comisiones médicas. Aunque sea una verdad de perogrullo, me parece que es importante resaltar que no hay una mirada judicial uniforme, como bien decía Eleonora recién. Hay mirada de los jueces. Cada juez tendrá una impresión particular sobre este tema, y eso se refleja en la diversidad de pronunciamientos que existen sobre la materia. En Córdoba particularmente, en nuestra sala, nos hemos pronunciado por unanimidad en un caso en favor de la constitucionalidad del sistema, de la inconstitucionalidad del sistema, pero con vocales, integrándola con vocales de otra sala, por mayoría a favor de la inconstitucionalidad en otros y por minoría por la constitucionalidad en otros. Entonces, esta disparidad de pronunciamiento en un mismo tribunal de acuerdo a la composición circunstancial refleja un poco lo que pasa en el resto de las circunscripciones, y es que en el resto de las jurisdicciones, que sobre esta materia, como bien decía la doctora Slavin recién, hasta que no haya un fallo rector de la Corte que unifique los criterios, me parece que la cuestión no se va a pacificar, ni siquiera a través del dictado de un fallo de máximo tribunal de provincia, que acá en Córdoba todavía se ha pronunciado sobre el tema, porque estando en juego una materia constitucional, me parece que hasta que la Corte no fije su posición,
la cuestión jurisprudencial va a seguir debatiéndose. Recordemos, sin ir más lejos, que el Tribunal Superior de Justicia había mantenido un criterio de constitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos que prohibía el acceso a la reparación de derecho común, y que recién cambió este criterio cuando salió Aquino de la Corte. Entonces, me parece que incluso un fallo de máximo grado en instancia provincial tampoco va a servir como un elemento pacificador definitivo. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos desde la magistratura? Que es un poco lo que quería plantear muy brevemente para después decir algunas líneas sobre el sistema en particular. El primer problema que tenemos los jueces, y me incluyo obviamente, es el desconocimiento total que tenemos sobre el funcionamiento de las comisiones médicas. Pero no me refiero al desconocimiento de la reglamentación, porque buscamos las reglamentaciones y la leemos, sino a la realidad de vivir esa dinámica cotidiana, la dinámica que vive el trabajador que se tiene que trasladar 150 kilómetros o 5 cuadras, lo que sea. Los problemas que tiene para conseguir el turno. Dejemos de lado la pandemia, que es una circunstancia muy especial, aunque ya en este momento no es tan especial, ha pasado a ser una normalidad. El traslado del trabajador, el acceso al turno para la revisión médica, qué pruebas se le admiten y qué pruebas no se le admiten. Días pasados escuchaba en una charla, en una de las exposiciones, que en Córdoba no se estaba admitiendo las pericias con especialidad en higiene y seguridad para demostrar las condiciones de trabajo, y que se estaba a los informes del CIMAT sobre ese particular. Bueno, eso nosotros no lo estamos viendo. Entonces, me parece que es importante, que sería importante que los jueces tengamos un contacto directo con esa realidad para posicionarnos también desde otra dinámica, desde otra mirada. Así, en Córdoba, fíjense que tenemos la ley 7987, impone a los jueces de las cámaras la obligación de visitar por lo menos una vez al año una empresa o una industria, una producción industrial. Nosotros, eso se ha venido cumpliendo con algunos baches, pero no ha sido de gran utilidad. Pero sería muy útil incorporar dentro de esa estructura un conocimiento pleno interno para ver cómo funciona adentro de las comisiones médicas, que es algo que nosotros, reitero, sabemos de manual, de leerlo, pero no de la vivencia cotidiana. Eso los pueden aportar los abogados. Yo, que he litigado muchos años, no he vivido las comisiones médicas a partir del nuevo procedimiento de la ley 27348, y por lo tanto estuve en un periodo litigando en un periodo que no se consideraba por criterio jurisprudencial como de carácter obligatorio. Y el segundo problema que debemos afrontar es la deficiente infraestructura que tiene la justicia de las provincias y la justicia nacional para abordar la problemática laboral en general y de riesgo de trabajo en particular. Y podemos pensar qué tiene que ver esto con la visión que podemos tener sobre la ley 27348, y sí tiene que ver. Porque lamentablemente, cuando abrir una puerta, sacar una traba para el acceso a la jurisdicción implica una gran cantidad de juicios, una gran cantidad de demandas, eso pesa en la decisión, en la mirada de muchos jueces para mantener una visión restrictiva, diciendo, con la imagen de que si abrimos esta puerta, ¿qué nos va a esperar? Si estamos hoy colapsados, con la normalización del sistema, con la vuelta al anterior sistema de prescindir de las comisiones médicas como vía obligatoria, vamos a tener 10 veces juicios más, lo cual es muy probable que así sea, aunque relativamente, porque con el sistema actual, el trabajador por cada patología que tiene que hacer un trámite separado, y antes podía acumular todas las dolencias, todas las reclamaciones en una sola demanda, y hoy tiene que salir con 6, 7 demandas con plazos de caducidad diferentes, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un tema importante, que también tenemos que abordar y no escaparle al bulto, porque me parece que también condiciona la mirada judicial en muchos casos. Y un tercer punto es que los abogados, también este traslado la pelota al otro campo, los abogados a veces no profundizan los embates de las cuestiones constitucionales, y en este punto en particular voy a referirme que especialmente todos los casos que hemos resuelto en la sala y que yo he visto sobre lo que se han pronunciado las demás salas de la Cámara del Trabajo de Córdoba, han versado sobre la constitucionalidad de los 45 días que prevé la ley provincial para impugnar el dictamen de la comisión médica, y no sobre la constitucionalidad de la exigencia del paso previo por la condición, como la comisión médica. Yo comprendo que para los abogados es un gran engorro, digamos, ir a la jurisdicción directamente sin pasar por la comisión médica, planteando la inconstitucionalidad para tener que transitar toda una etapa de primera instancia con recursos, una etapa de segunda instancia con recursos sobre la admisión de la demanda, para llegar al Superior Tribunal de Justicia después de 3 años y que le diga que sí tenía que ir a la comisión médica. Entonces, realmente para los abogados es un desafío
abordar una situación de estas características con un riesgo, colocando a su cliente en un riesgo de que dentro de 3 años a lo mejor tenemos que volver para atrás y me conviene en última instancia a comerme los 6, 7 meses que demandará la comisión médica y después hacer la demanda judicial. Pero digo esto porque nosotros en la Cámara, y esto le pasa a todos los tribunales de alzada, y al Tribunal Superior de Justicia y a las Cortes Provinciales, por supuesto, los agravios son la medida de lo que podemos resolver. Y si no nos vienen cuestiones sobre la constitucionalidad del paso previo, sino únicamente sobre la constitucionalidad del plazo, y bueno, también estamos un poco más cercenados para avanzar en ese tema. Pero creo que es un tema que también requiere entonces de parte de los abogados un planteo, introducir, en el caso de que se entienda que esto es así realmente, la cuestión constitucional sobre la exigibilidad de las comisiones médicas, y a veces existe probablemente una confusión en el sentido de pensar que si el trabajador fue a la comisión médica, eso, y después recurre a la jurisdicción, por ejemplo, vencido el plazo, que es vencido el plazo, si no, no habría ningún inconveniente, vencido el plazo impugnativo, no vale la pena plantear el tema de la inconstitucionalidad de la comisión médica, porque ya la transité. Y porque se piensa por allí también que significaría, abriría la puerta a la invocación de la teoría de los actos propios, diciendo, fuiste a la comisión médica y ahora me venía a decir que no era obligatoria. Si ya fuiste, ¿para qué lo voy a discutir? En realidad yo creo que no es así. Creo que la discusión es válida, porque si el tránsito por la comisión médica es inconstitucional, va de suyo que también va a ser inconstitucional el plazo que fije una reglamentación o una ley provincial para impugnar ese decisorio. Entonces me parece que es una cuestión que también los abogados se deben de introducir en los planteos judiciales el cuestionamiento sobre esta etapa para el caso de que obviamente compartan este criterio. Como bien decía la doctora Slavin recién con la ley 27348, ¿qué cambió en el sistema después de Castillo de Obregón contra Liberty? Y en realidad, de la ley desde la ley 24557, pasando por la 26773 hasta ahora, siempre el paso por las comisiones médicas fue normativamente exigible. Lo que introdujo Obregón, lo introdujo la ley 27348 fue, por un lado, la supresión de la revisabilidad por la justicia federal, con lo cual dejó de lado un poco el criterio de la Corte en Castillo, porque superaría ese criterio, que allí la Corte había criticado la revisión federal de los dictámenes de comisión médica, siendo una materia de la justicia ordinaria de las provincias, y también estableció la posibilidad de que las provincias y la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adhieran a este sistema con una delegación consecuente de todas sus atribuciones. Y con eso se pretendió poner en juego un poco lo que la Corte había dicho en Obregón contra Liberty, en el sentido de que las comisiones médicas eran organismos federales y que por lo tanto no podía condicionarse el acceso a la jurisdicción provincial o local ordinaria para transitar previamente por un organismo de tipo federal. Esto nos abre, en realidad, no quiero reiterar conceptos que ya han vertido los otros expositores, y particularmente la doctora Slavin recién, pero voy a mencionar algunas cuestiones particularmente relevantes en materia, en cuanto particularmente a la provincia de Córdoba. Creo que la discusión de la sistemática tiene que partir de lo general a lo particular, es decir, primero desde el punto de vista de la constitucionalidad de esta delegación de las provincias hacia las comisiones médicas, de la constitucionalidad de este procedimiento como para emitir pronunciamiento con efecto de cosa juzgada, y en tercer lugar, la constitucionalidad, en su caso de que descartemos estos dos primeros embates, la constitucionalidad del plazo para impugnarlo. Yo comparto plenamente lo que dijo la doctora Slavin recién, en el sentido de que las provincias no pueden delegar las facultades que no han delegado en el pacto constitucional, salvo que medie un congreso, una convención general constituyente. Fíjense que el artículo 16, inciso 1 de la Constitución de Córdoba dice que corresponde al gobierno provincial ejercer los derechos y competencias no delegados al gobierno federal. O sea, tiene una previsión expresa de ejercicio de facultades. Y fíjense lo que dice el artículo 153 de la Constitución provincial. El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la provincia. Es decir, no prevé la Constitución de la provincia que órganos administrativos puedan dictar resoluciones de tipo definitorio en materia de conflictos entre particulares. Dejemos el ámbito contencioso administrativo, que jurisprudencialmente ha sido admitido como un estamento diferenciado, sobre el cual voy a decir algunas cositas muy breves.
En ese contexto, si la provincia no tiene facultades para para generar un órgano propio, administrativo, que resuelva cuestiones entre particulares con efectos de cosa juzgada, porque no está previsto dentro de las facultades de la Constitución del provincial con facultades propias del Poder Ejecutivo, mal puede delegar esa función a ningún otro organismo, menos aún del orden federal, pero no puede delegarla a nadie si es una facultad que no tiene. O sea, nadie puede delegar una facultad, una atribución que no tiene. Y por lo tanto, esta delegación yo entiendo que viola la Constitución provincial en el sentido de que está delegando una función que no fue delegada originariamente y porque está delegando aparte una función que no tiene, que es de resolver con carácter de cosa juzgada conflictos entre particulares. Eso amén que aunque hubiera mediado en el caso de Córdoba y otras provincias como Mendoza, un convenio con la SRT, con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, incorporando un funcionario local al dictado de la resolución final que aprueba el procedimiento o lo desaprueba. En la práctica yo he visto siempre que lo ha aprobado, por lo menos en los casos que han llegado a la jurisdicción. No le quita el carácter de federal al organismo. Y en ese sentido no zafa de la crítica que había formulado la Corte en Obregón. Los funcionarios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que integran la Comisión Médica son todos funcionarios de la Nación, los inmuebles son alquilados con partidas presupuestarias asignadas por el presupuesto nacional y los integrantes de los distintos estamentos de las comisiones médicas, de las comisiones jurisdiccionales, que se les llama, locales a la Comisión Médica Central, están también solventados dentro de las partidas presupuestarias nacionales. Por lo tanto, estamos claramente frente a un organismo federal y que no se convierte en un organismo local por el solo hecho de que un funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia vaya y suscriba, junto con el representante de la SRT, el titular del servicio de homologación, suscriba la resolución definitiva. Situación que presenta el paradójico marco de que podría haber desacuerdo entre ambos y que nadie pudiera decidir ese desacuerdo porque son dos integrantes, ¿no? Una situación de un tribunal de dos es la realidad bastante particular, cosa que no he visto nunca porque hasta ahora todos los casos que han llegado a control judicial han sido con procedimientos aprobados. Voy a tomar dos palabras porque ya lo mencionó muy ampliamente la doctora Slavin, el precedente Estrada, que en el sentido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la razonabilidad que exige para la recurrencia a un trámite administrativo de estas características, razonabilidad que estuvo dada en el caso, como bien también señaló Eleonora, por un criterio de disminución de litigiosidad, que no constituye un bien jurídicamente protegible por nadie. La disminución de litigiosidad solamente sería un bien plausible en la medida en que se sustente en la previsión de los daños o en la reparación de los daños que no tornen innecesaria la recurrencia de la justicia. Pero si la reducción de la litigiosidad se logra colocando candados a las puertas para acceder a la jurisdicción, indudablemente que estamos hablando de una irrazonabilidad en los objetivos perseguidos a través de la implementación de este trámite. También la Corte dijo en el caso Ángel Estrada que se justificaba en aquellos casos que fuera necesario recurrir a cuerpos de expertos basados en situaciones de una experiencia técnica específica. Eso podría ser en algunas cuestiones de una gran dificultad técnica. Si vamos a hablar de energía atómica, y es probable que sea así. Si vamos a hablar de ingeniería genética, y bueno, es probable. Pero en materia de riesgo de trabajo, de enfermedades y accidentes de trabajo, donde la jurisdicción viene resolviendo esto desde la ley 9688 en adelante, la verdad que no se advierte ninguna justificación desde el punto de vista técnico. Y también menciona, y esto ha sido reiterado en varios fallos que he leído, la necesidad que también en aquellos casos en que sea necesario, dice el fallo de la Corte, cuando se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación, que no sería posible, dicen, los criterios heterogéneos o contradictorios que podrían resultar de las decisiones de los jueces de primera instancia. La verdad que este requisito que también puso la Corte en Ángel Estrada de ninguna manera se verifica acá. Primero porque no hay una sola comisión médica. Hay comisiones médicas en todas las provincias, escasas, pero hay muchas, donde no necesariamente van a tener uniformidad de criterio. Segundo, porque existe, si se trata de la valoración de las incapacidades, existe un baremo específico que van a aplicar tanto las comisiones médicas con los jueces, correctamente. Y tercero, porque en definitiva el unificador de los criterios interpretativos de las normas
no puede ser la comisión médica, sino que en definitiva termina siendo la jurisdicción. Recordemos que las comisiones médicas no pueden definir, entre otras cosas, cuestiones constitucionales. Para considerar, por ejemplo, voy a mencionar un tema que ha resultado conflictivo particularmente en varios casos últimamente en Córdoba. La aplicación analógica de los baremos, del baremo del decreto 659, que está previsto para en accidentes de trabajo en algunas patologías, como por ejemplo la limitación funcional de columna cervical y lumbar, está prevista en el baremo medida con porcentaje de incapacidad cuando sea secuela de accidente de trabajo. Jurisdiccionalmente hemos resuelto largamente que ese criterio es aplicable analógicamente a las enfermedades profesionales. Sin embargo, no es el criterio que tiene la Comisión Médica Local. Entonces, esas cuestiones las comisiones médicas locales nos encontramos con que no siguen los criterios jurisprudenciales, por más de que sean mayoritarios, en este caso confirmado por el Tribunal Superior de Justicia, no los siguen y aplican a rajatabla los criterios del decreto 659, interpretándolo literalmente, y de esa manera nos encontramos con que lejos de unificarse los criterios, lo que se logra es son resoluciones desacompasadas con los criterios jurisprudenciales que luego las van a modificar. Entonces me parece que desde ninguno de estos dos puntos de vista, de estos tres puntos de vista, está justificada la recurrencia a un procedimiento administrativo. Y otra cosa que me parece importante, porque es lo atinente vinculado a la tutela judicial efectiva, en ámbito judicial o administrativo, a la tutela judicial o administrativa efectiva, es que este procedimiento al cual se le asigna la posibilidad de concluir con un pronunciamiento pasado en la autoridad de cosa juzgada, no reúne las garantías mínimas, amén de las dificultades de acceso que ya mencionó muy bien la doctora Slavin recién, no reúne las garantías mínimas que garanticen al trabajador, valga la redundancia, un pronunciamiento de acuerdo a la tutela que merece por su condición de, la tutela preferente que merece en base a su condición de trabajador y su hiposuficiencia en el marco de las relaciones del trabajo que incluye a las ART. ¿Por qué digo esto? Porque en el procedimiento de las comisiones médicas advertimos claramente que no existe oralidad. Los testigos declaran ante un funcionario por escrito, y retrocediendo así 60 años, 70 años, que es lo que tenemos el procedimiento de Córdoba en el caso particular, que tenemos procedimiento oral. No existe ningún apercibimiento para el comparendo de los testigos, no existe ningún mecanismo para solventar el traslado de los testigos, no existe apercibimiento para aplicar a las entidades que no contesten las pruebas informativas, cosa que sí existe en materia judicial, no existen las posibilidades de solicitar medidas preparatorias o prueba anticipada en el caso de testigos, por ejemplo, que estén en precarias condiciones de salud, o que se vayan a mudar a otras provincias, a otro país. Entonces nos encontramos con que, y esto amén de que los peritos, los profesionales médicos, no pueden ser objeto de recusación, cosa que sí pueden ser los peritos judiciales. Nadie conoce qué en condiciones personales tienen los peritos, los médicos que integran las comisiones médicas, si tienen algún tipo de vinculación con nadie, porque no hay generales de la ley, no hay posibilidad de recusatoria. Tampoco hay posibilidad de recusatoria del funcionario que interviene aprobando el procedimiento final, ni se conocen tampoco cuáles son las condiciones de selección, y no tienen estabilidad ni los médicos ni los funcionarios que firman las resoluciones finales, porque estos últimos son funcionarios políticos y los médicos son personal contratado que también carece de estabilidad. Esto, como ustedes verán, está años luz de distancia de las garantías que ofrece un pronunciamiento, un proceso judicial resuelto por magistrados seleccionados en base a procedimientos de idoneidad y antecedente a través de los respectivos congresos de la magistratura. Entonces, creo que admitir que un pronunciamiento de esas características pueda adquirir firmeza, como bien ha dicho la Corte de Mendoza en el reciente pronunciamiento, que me parece que es importante en esto, Lima contra provincia, no se acomoda con los estándares de la tutela judicial efectiva. El solo hecho de pensar que un pronunciamiento de esas características pueda ser efecto de cosa juzgada por el solo hecho de no haberse acudido en un plazo que la norma prevea, aunque sea razonable o irrazonable, poco importa, que ese pronunciamiento pueda adquirir efecto de cosa juzgada, es contradictorio con las garantías constitucionales que hemos mencionado. Suponiendo de todos modos que este procedimiento pudiera ser constitucional, esta delegación de facultades pudiera ser constitucional, y que este procedimiento ante las comisiones médicas
puede ser admitido como necesario, como lo ha dicho la Corte de Buenos Aires. En ese sentido se ha expedido también el fiscal general acá en un dictamen del Superior Tribunal de Justicia, pese a que el Tribunal Superior todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Suponiendo que ese trámite fuera constitucional, yo creo que eso no es lo peor. Salvando las enormes dificultades que los trabajadores tienen para acceder, y que eso sí creo que justifica un embate específico y puntilloso sobre esa materia, porque eso significa realmente una veda del acceso a la jurisdicción lisa y llana. Pero suponiendo que aún la justicia, la Corte llegara a convalidar este criterio, nos enfrentamos con lo que yo creo que particularmente lo más grave que tiene este sistema, que es los plazos de caducidades que han impuesto las legislaciones provinciales, en el caso de Córdoba, por ejemplo, al igual que Mendoza, que tienen leyes idénticas, que han impuesto un plazo de 45 días en este caso, otras provincias tienen plazos diferentes, un plazo de caducidad para impugnar o para recurrir el dictamen de la comisión, no de la comisión médica, sino la resolución final que dicta el servicio de homologación, para recurrir a la jurisdicción. Esto me parece que no responde a los parámetros legales de ninguna manera, ni a los parámetros constitucionales. Fijémonos que el artículo 3 de la ley 27.348 establece que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dictará las normas de procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Es decir, otorga una facultad a la SRT de reglamentar el trámite ante las comisiones médicas y ante la Comisión Médica Central. No hay ninguna delegación para reglamentar ninguna facultad, ningún trámite, ni plazos, ni nada para el acceso a la jurisdicción ordinaria. Ni ha fijado la ley tampoco ningún plazo específico para recurrir a la jurisdicción ordinaria. No obstante lo cual, la superintendencia dictó una reglamentación fijando, extralimitando esa facultad, como ya lo ha hecho en otras materias, al fijar, por ejemplo, tasas de interés para las cuales no está autorizada. Extralimitando esas facultades, ha fijado un plazo de 10 días para recurrir a la jurisdicción, y en las provincias se ha recurrido un plazo un poquito mayor, y con eso, inicialmente, tengo presente que en los foros de debate de derecho del trabajo, cuando salió la ley de adhesión de la provincia, dijeron, mira, todos nos merecemos una ley como Córdoba que otorga un plazo de 45 días para una acción ordinaria. Pero el plazo de 45 días es un plazo de caducidad. O sea que el trabajador tiene, según este criterio, 45 días para acceder a la jurisdicción, desde que terminó el trámite de la comisión médica, desde que se firmó la resolución final, y si no, pierde su derecho. Y sobre esta materia ha habido ya pronunciamientos dispares. Yo ya me he pronunciado por la inconstitucionalidad, pero hay pronunciamientos dispares porque se ha entendido en muchos casos que se trata de un plazo procesal y que por lo tanto las provincias, como tienen las facultades para reglamentar sus propios códigos de procedimientos, tendría competencia para dictar este plazo. Yo difiero profundamente con este criterio. Yo no creo que se trate de un plazo procesal, creo que se trate de un plazo sustancial, un plazo atado a las leyes de fondo. Los plazos procesales son los plazos que se dictan, que reglamentan el curso de un proceso, y acá no tenemos ningún proceso. Acá tenemos un proceso en el ámbito federal, en el Poder Ejecutivo Federal, que terminó, y tenemos el plazo para acudir a una acción judicial ordinaria donde un trabajador persigue el pago de una indemnización por incapacidad laboral. O sea, en el medio no hay nada, no hay un proceso que continúe, por más de que la ley lo denomine impropiamente recurso, porque técnicamente los recursos son pedidos de revisiones jerárquicas dentro de un mismo ordenamiento estatal. O sea, aunque se lo ha utilizado analógicamente en materia administrativa, el recurso técnicamente es propio del ámbito judicial, pero asimilándolo a un ámbito administrativo, un recurso administrativo el que se decide jerárquicamente en un nivel superior de la administración respecto de los actos administrativos que ha dictado un nivel inferior. Pero no existe ningún recurso de la justicia que vaya a resolver una resolución administrativa, ni hablemos de una resolución administrativa federal por parte de la justicia provincial. Eso no es un recurso. Eso es una acción de reclamo de daños, de reparación de daños, de indemnización de daños, ordinaria, como lo prevé la ley provincial, ordinaria, pero no es un término recursivo, no es un término procesal. Fíjense que la ley sustantiva tiene algunos casos donde ha fijado plazos de caducidad para recurrir a la jurisdicción, pero lo ha fijado la ley sustantiva, como el artículo 62 de la ley de cooperativas, que establece un plazo de 90 días para recurrir la resolución asamblearia, y la ley 23.551, que en su artículo 62 también establece plazos de caducidad, y lo señalo estos dos casos particulares
porque son casos específicos que involucran conflictos entre particulares, ¿no es cierto? No involucran los conflictos entre la administración y el administrado, donde se ha reconocido ya largamente la facultad de las provincias de fijar plazos para acceder a la acción contencioso administrativa, sino que se trata de conflictos entre particulares. El conflicto entre el trabajador y su asegurador de riesgo de trabajo es un conflicto entre particulares, no es un conflicto con la administración, no es un conflicto del trabajador con la superintendencia de riesgo de trabajo como se lo ha querido presentar. Es un conflicto entre el trabajador y el asegurador de riesgo de trabajo, donde existe un dictamen sobre el cual, emitido por la Comisión Médica, sobre el cual la jurisdicción se va a pronunciar en torno a su evidencia o su eficacia probatoria, pero no tiene facultades la jurisdicción ni siquiera para removerlo o anularlo u ordenar que se dicte un dictamen diferente, porque son jurisdicciones diferentes y no existe una competencia de las provincias para realizar alguna revisión de esas características. Este término recurso se utiliza, aparte, quiero aclararlo, muy habitualmente en el sistema legislativo. Nuestra ley procesal también establece un sistema de recursos, por ejemplo, ante la justicia del trabajo, de las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo de la provincia. Técnicamente no es eso un recurso, técnicamente eso es una acción contenciosa administrativa que se lleva a cabo en el fuero laboral, pero es técnicamente una acción contenciosa administrativa porque involucra un conflicto administrador-administrado, Ministerio de Trabajo, empresa multada. No es este el caso. El caso que tenemos acá es un caso de un plazo para acceder a la jurisdicción. Y fíjense, voy a leer porque obviamente no lo sé de memoria, lo que había dicho la Corte ya hace muchos años en el caso Municipalidad de Avellaneda, incidente de verificación de créditos en Filcrosa, Sociedad Anónima Quiebra. Dijo la Corte, debe tenerse presente que el texto expreso del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y demás aspectos que se vinculan con la extensión de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello, pues, aun cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la nación definidos y expresos. Es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamentan. O sea, la Corte ya se había expedido expresamente en el sentido, largamente. Por otra parte, este tema fue muy avanzado en materia también de las facultades de las provincias para definir los plazos de prescripción de sus tributos. Cuestión que fue teniendo distintas variaciones jurisprudenciales hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que reconoce a las provincias esa facultad. Pero fuera de eso, para conflictos entre particulares, está claro el criterio de la Corte que las provincias no pueden fijar ni criterios, ni reglas de prescripción, ni plazo de caducidad. De esa misma manera, podríamos mañana entender que la provincia podría reglamentar un plazo análogo para atacar un despido sin causa, o un plazo semejante, o mayor o menor, para que los trabajadores puedan ir a verificar créditos en los concursos donde pese a que hubieran obtenido una sentencia favorable. Este caso tiene buena vinculación con lo de las comisiones médicas porque habría una resolución supuestamente con efecto de cosa juzgada, que en caso de los pronunciamientos judiciales sí lo tiene, y la provincia con igual criterio podría decir, bueno, usted para ir a verificar este crédito en la quiebra o en el concurso preventivo, tiene 45 días. Cosa que obviamente no puede hacer porque estamos hablando de un plazo de caducidad que es ajeno a la competencia de la provincia. También lo ha hecho la provincia en algunos casos, pero también con muchos cuestionamientos teóricos y jurisprudenciales y doctrinarios en materia de las acciones de amparo. La provincia, en general, los regímenes de amparo de las provincias establecen un plazo de caducidad para acudir a la vía después de la producción del daño o de la generación de este, pero la gran diferencia, y esto reitero, aunque nosotros lo tenemos asumido como consolidado, esto ha merecido larguísimas discusiones doctrinales y jurisprudenciales, ¿no? Pero la diferencia central con esto es que la caducidad en estos casos produce acción de amparo, pero no la caducidad del derecho. El trabajador podrá, el ciudadano que se vea alterado en sus derechos con sus garantías constitucionales de una manera inminente o actual, que justifique el acceso a la vía de amparo, la pierde, pero pierde la vía, no pierde el derecho para acudir a la ordinaria.
importante también, en el artículo 2532 del Código Civil y Comercial, establece en el capítulo que reglamenta la prescripción y la caducidad, establece el 2532 que en ausencia de disposiciones específicas, las normas del capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos. Es la única excepción que tiene. La única excepción dentro del régimen general de la aplicación de las reglas de prescripción y caducidad contenida en el Código Civil y Comercial está referida a la caducidad, al plazo de prescripción de los tributos provinciales. Y esto vino a responder a un criterio ya que había venido siendo consolidado y objeto de mucha discusión, como dije recién, en la Corte durante muchos años. Es decir, nosotros estamos fuera de este ámbito tan restricto, tan estrecho, del caso de los tributos provinciales. Fuera de esa posibilidad, fuera de ese marco, de ese ámbito, las provincias no tienen facultades de resolver, de dictar normas que restrinjan ni la prescripción ni la caducidad. Este criterio también que convalida los 45 días o cualquier otro que establezca la ley, provincial de adhesión, o que estableció la Superintendencia de Ríos Bajos en el caso del Sistema Nacional, prácticamente fulmina la utilidad de la prescripción adquisitiva, de la prescripción liberatoria, perdón. ¿Por qué digo esto? Es cierto que el trabajador sigue teniendo los 2 años para acudir a la comisión médica, pero posicionémonos particularmente en el caso de los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo, el trabajador le dan el alta médica, el trabajador lo primero que hace es una vez consolidada la incapacidad, una capacidad evidente, un trabajador que pierde una pierna, un caso extremo de gran gravedad, de mucha gravedad. Sigue la RT, le fija un porcentaje de incapacidad, no están de acuerdo, va a la comisión médica. Eso ocurre de manera inmediata, no ocurre de manera a los 2 años. Puede ocurrirlo, pero puede ocurrir que ocurra de manera inmediata. ¿Para qué le sirve a ese trabajador el plazo de 2 años de prescripción si 45 días después de que se expidió la comisión médica, de que se emitió la resolución de cierre de las actuaciones, tiene 45 días únicamente para recurrir? ¿Para qué le sirve esos 2 años a ese trabajador? Para nada. Ni siquiera le sirve el plazo de suspensión o interrupción de la prescripción por esa actuación. Porque la suspensión de prescripción que opera por 6 meses, que en este caso, suponiendo que se le considere que el trámite ante la comisión médica tenga un efecto suspensivo, como ha entendido parte de la jurisprudencia, yo entiendo que es efecto interruptivo, pero suponiendo que entienda que es un efecto suspensivo, ni siquiera va a tener ese efecto, porque la suspensión de la prescripción es por 6 meses actualmente en el Código Civil y Comercial, pero este trabajador va a tener solamente 45 días para acudir a la justicia bajo apercibimiento de caducidad. Esto pone en blanco sobre negro, realmente pone evidencia muy claramente que este plazo de caducidad que ha implementado la ley provincial, en coincidencia con otras provincias, viene a sustituir y eliminar los efectos de la prescripción liberatoria en favor del en torno al uso favorable del trabajador que tendría que tener 2 años para ejercerla. Plazo que es inferior al que tiene el resto de los damnificados por otro tipo de siniestros en el sistema ordinario. Ya de por sí es inferior, ahora le sumamos un plazo de 45 días. Y me parece que acá también juega aquella doctrina tan celebrada de la Corte y tan citada de la Corte de Aquino, en el caso Aquino. De la Corte, ustedes recordarán en aquel caso que es paradigmático en nuestra jurisprudencia, en aquel caso la Corte entendió básicamente, y en una síntesis muy grosera, que el trabajador no podía ser considerado un ciudadano de segunda, ni se le podía vedar por ende el acceso a la reparación integral que no se le veía, no tenía vedado el resto de los ciudadanos. Aquí pasa esto o peor. Acá el trabajador no va a tener acceso ni a la reparación del derecho común ni a ninguna otra, ni siquiera a la ley de riesgos, por el solo hecho de que pasaron 45 días desde que se expidió la comisión médica. Acá no se trata de analizar únicamente si este plazo de 45 días es un plazo razonable. Eso dependerá de la circunstancia, dependerá de cada caso. Yo quiero, para sintetizar un poco lo que venía diciendo, quiero señalar que este plazo, más allá de ser razonable, es inconstitucional en esencia, porque la provincia no tiene facultades para fijarlo, no solo porque no tenía facultades para adherir, para delegar facultades, como dije recién, que son de neto corte jurisdiccional, a un organismo federal, sin quitarle por eso la naturaleza de federal,
sino porque tampoco tiene facultades para fijar plazos de caducidades que no están en el derecho sustancial. Creo, para terminar esto, mi exposición, como verán, ha sido muy cortita y en todo caso dejamos para algunas reflexiones o preguntas, que veo que hay varias en el chat. Creo que es importante en esto que se busque una salida, un plan B, digamos, para frente a esta situación de extrema dicotomía que existe en la interpretación de ley. Por un lado, la necesidad de que la Corte se expida rápidamente sobre este tema para generar con un criterio de autoridad que sepamos que marque una vía directriz para los tribunales y para los abogados y por supuesto para los trabajadores que son las víctimas de todo esto. También para el asegurador de riesgo de trabajo, que se tengan también reglas claras a las que sepan que deben atenerse. Pero también me parece que necesariamente la justicia y los abogados, particularmente los dirigentes sindicales, tenemos que ponernos en la cabeza la necesidad de buscar fórmulas nuevas para resolver los conflictos judiciales, particularmente en este ámbito tan caro para los intereses de los trabajadores, que hacen ni más ni menos que su integridad psicofísica. Los sistemas judiciales tradicionales que tenemos hoy actualmente se han mostrado realmente largamente ineficaces para resolverlo. Y con esto no quiere decir que lo podamos subsanar con un trámite administrativo que vino a reemplazar una ineficacia judicial por otra mayor ineficacia administrativa, donde se cambió un sistema, digamos, de debate por uno de te indemnizo ahora o no te indemnizo nunca. Te indemnizo te pago esto, y si no se te vencieron los 45 días, no te voy a pagar nunca, ¿no es cierto? Esto contradiciendo un poco lo que dice la ley 26.673, en el sentido de que la propensión a la reparación integral, a la reparación completa del daño. Necesitamos reformular abogados, jueces, dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, la UART, necesitamos reformular ideas para la administración de justicia. La pandemia ha puesto de manifiesto la situación crítica en que se encuentran las administraciones de justicia locales. Voy a mencionar muy brevemente la situación que quienes están conectados de que somos. Nosotros en todos los 7 o 8 meses de pandemia no hemos logrado reprogramar las audiencias de vista de causa que teníamos suspendidas durante la pandemia. O sea, estamos fijando para marzo del año que viene audiencias que suspendimos que tenían vista de causa oral en julio de este año. Y esto me parece que es importante que nos saquemos el chip de que esto se va a terminar con la vacuna y que el año que viene arrancamos de nuevo. No, esto no va a ser así. La vacuna ojalá llegue prontamente, pero me parece que no va a solucionar rápidamente el tema del aislamiento, ni el tema mejor dicho, el distanciamiento social y las medidas de precaución. Nosotros necesitamos buscar herramientas para resolver los conflictos en el ámbito judicial de una manera más pronta, lo cual implica necesariamente una mayor inversión en la generación de tribunales del trabajo. Nosotros en Córdoba tenemos la misma cantidad de cámaras de trabajo que teníamos en el año 1991, pese a que la enorme litigiosidad que se generó a partir de la ley 24.557, que lejos de disminuir la litigiosidad, la multiplicó exponencialmente, el logro que fue reiterado con cada modificación normativa, con el decreto 1924, con la 26.773, con esta ley, en lugar de achicarse la litigiosidad, se la multiplica porque cada uno tiene un criterio interpretativo diferente. Esto solamente se soluciona en la medida en que la justicia, me parece, brinde herramientas suficientes como para dar cabida a la incontable cantidad de trabajadores damnificados. Y me parece que también el mundo sindical en esto tiene una tarea muy importante. Cuando nosotros hablamos de la siniestralidad laboral, nos estamos refiriendo al escaso número de trabajadores víctimas de siniestros o infortunios laborales que llegan a la jurisdicción. La mayor parte de las enfermedades profesionales, quizá no tanto los accidentes, pero la mayor parte de las enfermedades profesionales no transitan ni ante las comisiones médicas ni ante la vía judicial. Son trabajadores que ven degradada su situación psicofísica y que no hacen ningún tipo de reclamo. Y me parece que en esto también la formación, la participación sindical tiene que tener un rol preponderante para que los trabajadores que han sido víctimas de infortunios laborales hagan valer sus derechos y puedan obtener una compensación suficiente.
Conclusiones, para no hablar más que lo que ya he dicho. Creo, en mi opinión, que estamos frente a un sistema totalmente degradado, que los criterios rectores de la Corte y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a derecho a la tutela judicial efectiva, al ejercicio pleno del derecho de defensa, al derecho a la reparación integral, no han encontrado respuesta suficiente en el sistema de la Ley 27348, ni a través de la adhesión de las provincias a un sistema al cual no podían adherir con delegación de jurisdicciones y facultades o competencias, ni mucho menos aún con la fijación de un plazo impugnativo razonable o irrazonable, poco importa, que no podían fijar y que no hace sino producir la extinción de derechos que las provincias de ninguna manera estaban en condiciones de determinar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo y bueno, quedamos sujetos a las preguntas o cuestiones que puedan formular. Muchas gracias. Brillante, excelente, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Vamos a empezar con algunas preguntas. Me parece que esta primera que tengo puede ser para Eleonora. Cualquier cosa entre ustedes lo debaten, si quieren abren los micrófonos y van contestando los dos. Jerónimo pregunta, ¿el tránsito de comisión médica es inconstitucional y suele plantearse en la presentación de la demanda? Pero el juzgado de primera instancia, previo a tratar la demanda, exige el cumplimiento muchas veces de la etapa administrativa. La pregunta es, ¿no debiera remitir a su criterio el planteo al tribunal o sala directamente de alzada? Yo puedo contestar la situación de Provincia de Buenos Aires. Aprovecho, Ricardo, para felicitarte. Brillante tu exposición. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de tribunal de instancia única. Entonces, la única apelación posible es a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto, aparentemente, digamos, hay una ley sancionada, pero que no entró en vigencia, donde se crearía un sistema de doble instancia. Hoy eso no lo tenemos. Entonces, el gran problema es, por un lado, sí, no va a la alzada, va directamente al tribunal de instancia única y lo plantean. Pero claro, la Provincia de Buenos Aires, cada tribunal, la única revisión es en la Corte. Entonces, la postura que tenga el tribunal de acceso libre o de negarlo y decir pase previamente por la instancia administrativa y luego vuelva, hace que la única posibilidad frente a esa resolución del Tribunal de Trabajo es ir a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo que conlleva que, si bien ahora hay que reconocer que con la pandemia está tardando menos, había expedientes en la Corte de la Provincia de Buenos Aires hace 2 años, desde el 2018 entró en vigencia la ley de adhesión en Provincia de Buenos Aires, fue en febrero de 2018. Desde ese momento hay expedientes en la Corte y recién salió Marchetti, ahora hace unos meses, donde la Corte dice es constitucional el pase previo, por lo tanto, vuelva. El vuelva significa que 2 años después, ahora le tenemos que decir a un trabajador, usted no tiene expedita la vía, y así que vuelva. Y la discusión que teníamos ahora es, ¿lo mandamos directo a la comisión médica o simplemente se archiva? Entonces, y cada tribunal va a hacer algo distinto, porque no tenemos una instancia superior casatoria que no sea la Corte. Entonces, frente a esto hay algunos, como planteaba el otro día Juan Orsini, que dice, nosotros vamos a seguir con la postura. Eso, en mi caso personal, a mí me pasa lo mismo como con los intereses. Nosotros establecíamos la tasa activa en los reclamos de los trabajadores, pero la Corte de la Provincia de Buenos Aires estableció que era doctrina legal la tasa pasiva. Entonces, ¿qué pasaba? Insistir con esa postura desde el Tribunal de Trabajo implicaba la vía abierta al recurso extraordinario por violación de la doctrina legal a la Corte de la Provincia y que esto vuelva 2 años después confirmando esa postura y que el trabajador todo ese tiempo además lo pierda con una tasa pasiva. Entonces, llega el punto donde uno dice, ¿qué es lo mejor para el trabajador? ¿Insistir en mi postura en la que creo fehacientemente o decir, miren, esta es mi postura, sin perjuicio de eso, la posición de la Corte es otra? Entonces, a mí no me queda otra que acatar la posición de la Corte, porque no le hago ningún beneficio al trabajador diciéndole sí, le habilito la vía, porque va a venir la RT, van a ir a la Corte y va a volver 6 meses, 2 años, no importa el término que esté tardando la Corte, pero menos de eso no va a ser, diciendo no tenía habilitada la vía y usted tenía que cumplir. Entonces, eso genera que, por lo pronto, en Provincia de Buenos Aires, es otra demora más para el trabajador que ya
viene castigado con las demoras propias del sistema. No ¿Dónde sé, hemos tengo llegado, audio no? a ti. ¿Cómo? Sí, claro, eso te ¿Tengo estaba por audio? decir, si querías agregar Sí. algo. Sí, tenés audio. Yo, para el caso de Córdoba, lo que plantea recién la colega, nosotros tenemos un sistema también instancia única, pero con un inicio de de una etapa conciliatoria e instructoria, digamos, un juego de conciliación y después el juicio oral ante la sala. Y es cierto que hay muchas demandas donde se plantea la inconstitucionalidad del tránsito de las comisiones médicas y el juzgado de conciliación exige igual el certificado de que se ha agotado ese trámite. Pero un poco pasa lo que dice Eleonora también. Si el juez de conciliación tiene que expedirse sobre la constitucionalidad del trámite obligatorio ante la comisión médica, la resolución que dicte va a ser apelada por el que esté disconforme. Suponiendo que el juez de conciliación dicte que es inconstitucional porque no es necesario, va a venir a la Cámara. La Cámara adoptaremos un criterio de acuerdo a lo que nos parezca, a lo que opine la mayoría o la uniformidad de la Cámara, y ese criterio, esa decisión va a ser casada porque esté disconforme el Tribunal Superior de Justicia, que tiene actualmente entre 3 y 4 años de demora para resolver una causa. Entonces, el problema que tiene esto es que, como bien decía Leonora recién, y que creo que es lo que espanta a los abogados en avanzar en esta cuestión que lo mencionaba al comienzo, en avanzar en esta cuestión del planteo de ir jugados, digamos, y no hacer el trámite, ir directamente, es esto de correr el riesgo de tener que transitar 4 años por una cuestión de admisión formal, o 3 años, o el tiempo que sea, para después tener que volver a foja cero de nuevo. Entonces, a lo mejor dice, no, me prefiero más bien ir a la comisión médica, perder los 3, 4, 5 meses y después ir por la vía impugnativa. Lo que yo me refería recién cuando decía que los abogados no lo planteaban, es que cuando mantienen, en los casos en que han apelado por el vencimiento de los 45 días, las apelaciones generalmente se concentran exclusivamente en el planteo de la cuestión de los 45 días, del plazo, y no avanzan sobre la cuestión de la constitucionalidad del trámite en sí. Pero comparto que resolverlo anticipadamente abre esa puerta de una indefinición durante varios años que va a ser largamente perjudicial para el trabajador. Perfecto. Hay muchos comentarios, bueno, gran cantidad de elogios. Hay un comentario del doctor Rodrigo Contreras que dice, bueno, muy claro, doctores, en mi opinión, para mí lo más perverso del sistema es el efecto suspensivo del recurso ante la justicia o la Comisión Médica Central, es decir, que el trabajador tiene que elegir la plata que le ponen a disposición a 6 días, de firmar la homologación, o si quiere si no lo quiere, esperar 4 años de juicio. Y con este contexto inflacionario, en algún punto lo obligan a aceptar el dinero. Si me permite, Itati, sí, claro. yo creo que eso ha sido una regresión del sistema. Eso viola el principio de progresividad porque antes no era así. Antes la RT tenía la obligación de pagar y después repetir inclusive, cosa que les resultaba bastante dificultosa si se revocaba la decisión. Eso creo que hay una afectación del principio de progresividad y creo que también se podría intentar dentro del procedimiento una tutela anticipada para que se pague lo que ya no se discute. O sea, si se discute, el trabajador le dieron el 10% y el trabajador invoca que tiene el 20%, que hay un 10% que no se va a discutir más, entonces y la RT en su contestación de demanda dice, no, usted tenía el 10, no el 20, bueno, podría haber una tutela anticipada y decir, bueno, págueme lo que no se está discutiendo. En uno de los proyectos de remodificación de la ley procesal de Córdoba, se había introducido, cosa que después no se plasmó, pero me parece que va a haber que rediscutir todo esto, se había plasmado la posibilidad de que los jueces de conciliación dicten sentencias anticipadas sobre las cuestiones que no integraban la materia litigiosa. Y esto sería una alternativa clara. Claramente. Cecilia Coca hace un comentario también y hace otra pregunta. Si se vencen los 45 días y caduca la acción, pero seguimos teniendo derecho, ¿la solución no sería iniciar nuevamente el trámite administrativo? Además, en el proceso laboral en Córdoba no hay caducidad de instancia. Bueno, ya hablaba largamente el doctor Gileta de este tema. La pregunta es, ¿cómo podrían establecer un plazo de caducidad cuando ni siquiera existe en el proceso? Bueno, se refirió el doctor Gileta largamente al tema. No sé si querés, Leonora, vos hacer alguna referencia al tema. No, ¿O quieren yo hacer pienso algún lo aporte? mismo. En Provincia de Buenos Aires el plazo que pusieron de caducidad en la ley de procedimientos es de 90 días, pero digo, yo creo que es el plazo de prescripción para las acciones es de 2 años y yo no puedo acortárselo, por lo tanto para mí ese plazo no es válido. Si un trabajador dentro de los 2 años viene y reclama, para mí tiene
habilitada la acción. Coincido totalmente. Bueno, Yo Carlos Oliva. creo Sí, allí, perdón, adelante. Tati, que lo que plantea la doctora Coca, Cecilia, que en el sentido de si puede volver a iniciarlo, le van a decir que no, Exacto, porque el administrativo. está juzgado, claro, ya está resuelto, le van a decir que no. Claro. Carlos Oliva hace también un comentario vinculado. Tendremos que esperar entonces un criterio por parte del TCJ con relación al plazo de 45 días, que de paso el fundamento de es el fundamento de la celeridad, pero es lo que menos se cumple en la comisión médica, donde nadie tiene la certeza de cuándo se vence el plazo máximo para evacuar un expediente de comisión médica. Ese es otro problema. No se sabe desde cuándo se cuenta el plazo. Bueno, creo, si no me equivoco. Bueno, aquí hay una pregunta de Jorge Inseño. Voy a intentar reproducirla tal cual. Si no, si Jorge siempre acompaña en todas las charlas, si está presente, si no logro interpretarlo bien, abre el micrófono o quien está de coadministrador me ayuda a habilitar el micrófono del doctor Inseña. Doctor Gilet, un placer escucharlo. Una consulta, le ruego su criterio. Nos diga respecto a si considera procedente solicitar la inconstitucionalidad del paso de comisiones médicas en virtud de las enormes demoras y diferentes dificultades, por ejemplo, el cargar el trámite por AFIP, que impiden agotar la vida dentro de los 60 días legales, o si considera más conveniente presentar de todos modos el trámite y luego, antes del vencimiento del plazo, presentar la demanda aún no habiendo agotado la vía. Le pregunto por su consideración, gracias. Bueno, eso es una cuestión de que hace a la interpretación que tenga el abogado del caso concreto. Yo creo que son las dificultades para el acceso a la comisión médica, dificultades para la tramitación ante la comisión médica en este momento agudizadas absolutamente por la pandemia, son elementos que suman para la consideración del valor de la eficacia constitucional del sistema, claramente. Hay trabajadores que, como decía Eleonora, tienen que trasladarse a lo mejor 200, 300, 400 kilómetros para ir a la única comisión que tiene en la provincia, o se tiene que ir desde Huinca, Renancó, a Río Cuarto, en el caso de Córdoba, viajando una ponchada de kilómetros cosa que no van a poder hacer sus testigos, por ejemplo, en el caso de que tengan que probar tareas forzadas, posiciones, gestos repetitivos, no lo van a poder hacer los testigos. Entonces, son todos elementos que el abogado habrá de considerar para sumar sus argumentos, sus argumentos críticos, ¿no? No debemos olvidarnos también que de ese convenio que se firmó hay un garante, ¿no? Que la provincia de Córdoba también, en ese sentido, garantizó el convenio que se firmó en su momento a la cordobesa. Eugenio Muñoz agrega acá, es importante destacar que en los rechazos por enfermedades profesionales la Comisión Médica rechaza sistemáticamente el pedido de pericia técnica en seguridad e higiene para determinar la existencia de agentes de riesgo. Es cierto también. Sí, lo decía Ricardo recién. Sí. No hay posibilidad de ofrecer prueba ahí. Bueno, más o menos creo que he leído todos los comentarios y todas las reflexiones. Si se me pasó alguno en virtud de la gran cantidad, me lo hacen notar aquí. No sé si quieren hacer una reflexión final, tomarse 2, 3 minutitos más cada uno de ustedes, y si no, ya estamos en condiciones, si hay alguna pregunta más, obviamente la transmito, y si no, ya estamos en condiciones de terminar con la actividad de hoy. Ricardo, Leonora, si no, los saludo. Eleonora, no sé. Bueno, damos por finalizada entonces la charla. Yo simplemente reiterar el agradecimiento, y Tati, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, no, Y gracias yo también, a vos, muchas Ricardo, gracias a ti y a todas las instituciones de Córdoba por haberme permitido participar esta tarde con ustedes. Has sido muy bienvenida y seguramente te recibiremos nuevamente y muchas veces más, Eleonora. Muchas gracias. Muchas gracias. Son dos generosos y trabajadores. Así que muchas gracias a todos y todas por estar presentes hoy. Mi agradecimiento de nuevo a las 3 organizaciones que hemos organizado de manera colectiva. Estos espacios de debate que son tan necesarios nos hacen sentir acompañados en estos tiempos en donde uno se siente un poco solo. Muchas gracias a la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Gracias, Pedro Mendizábal. Veo a Laura Sosa Plevani también conectada. Gracias, Verónica de Merchi Arballo, por acompañarnos en la organización. Gracias al Colegio Abogados de Córdoba. Gracias a la FECACOR. Gracias a Ricardo y a Leonora. Hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós. Chau. Gracias. Un gusto, Adiós. Leonora. Igualmente.